Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. No le cambie, quédese en este canal. Este es su programa, Caminos de Salvación. La salvación que está preparada para usted y para mí en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es Jesucristo nuestro Dios, nuestro Salvador. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice la Escritura que nadie vamos a ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Está marcado el camino, está hecho el camino. ¿En qué tenemos que pensar nosotros? Los pensamientos del hombre son muy importantes delante del Señor. Porque tal cual es el pensamiento del hombre, dice la Escritura en Proverbios, así es el hombre. Como piensa, así actúa. Como piensa, así siente. Pero cuando venimos al Señor, cuando le buscamos de todo corazón, Él renueva nuestro entendimiento y nos hace ver las cosas como debemos de verlas. Nos hace hacer las cosas como debemos de hacerlas. Nos hace pensar en completa paz. Esa paz que dice la Escritura sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Delante de Él nuestros pensamientos están desnudos. El corazón del hombre, Dios lo ve y la Escritura nos enseña que sin Cristo es un corazón de piedra, pero con Cristo es un corazón de carne que siente la gloria, el poder en el Espíritu. Un corazón que se deja guiar en los pensamientos. Y cuando eso sucede, se cumple la Escritura que vamos a compartir el día de hoy. Isaías capítulo 26. Dice la Escritura en el verso 1. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la justa gente, guardadora de verdades. Y luego dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera y ha confiado. Cuando nosotros venimos a Cristo, podemos entonces en ese día cantar la verdad, cántico nuevo a nuestro Dios Todopoderoso. Podemos aclamar con júbilo que Él reina, que Él vive, que Él es nuestro Rey y nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y podemos sentir la salvación con muros y antemuros, porque escudo y fortaleza nuestra es Él. Y entonces dice la Escritura que Él nos guardará en completa paz cuando nuestro pensamiento en Él persevera. Y dice la Escritura exhortándonos a usted y a mí que debemos de confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuestro pensamiento persevera en el camino del Señor, en las cosas que son rectas, en las cosas que son amables, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón la palabra escrita. ¿Por quién? Por el que nos hizo. Porque ciertamente Él va a escribir en el corazón del hombre, en las tablas del corazón, los preceptos, la voluntad, el mandamiento del Dios Todopoderoso.
y vendrá el Rey de Gloria a sentarse, a reinar, a gobernar la vida de cada uno de nosotros cuando lo aceptamos, cuando vivimos de acuerdo en voluntad de lo que está escrito. Y entonces, mi amigo, mi hermano, podremos confiar, podremos también nosotros entender ese camino de justicia, porque Él es justo. Podemos entender ese camino de misericordia, porque Él es misericordioso. Podemos entender el camino de amor, porque Dios es amor. Podemos entonces ser guiados por el Espíritu de Dios, porque Él es Espíritu. Y todo eso porque venimos al reino de Dios y su justicia. Y entonces la comida, el vestido, el techo, el abrigo que el hombre necesita es una provisión que viene de lo alto. Pero esas son cosas materiales. Y lo importante para nuestra alma es el conocimiento pleno de la verdad en Cristo. La sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que inicia con el temor de Dios en nuestro corazón. Ese conocimiento que viene a nosotros cuando reconocemos que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que nosotros somos ovejas de su prado. Cuando venimos a Cristo y abrimos la puerta del corazón y oímos su voz, Él vendrá a nosotros, se sentará a la mesa, cenará con nosotros, nos dará del maná, que es la palabra de Dios, nos limpiará con su sangre preciosa, borrará los pecados que están delante de nosotros y aún dice, yo voy a sepultar los pecados de ustedes en el fondo de la mar, donde nadie pueda encontrarlos. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Él, el pensamiento del hombre es renovado, es transformado. Las cosas viejas en el pensamiento del corazón son pasadas y entonces empiezan a ser nuevas. Un pensamiento en paz, en verdad. Pero mi amigo, ¿por qué no podemos venir a Él? ¿Por qué el hombre quiere persistir en lo que no sacia? ¿Por qué el hombre quiere persistir en los pensamientos que no son del Señor? Vienen pensamientos al hombre y el hombre tiene que tener la sabiduría, el conocimiento para discernir. ¿El pensamiento que tengo es del Señor o el pensamiento que tengo es de Satanás? Así es, mi amigo, mi hermano. Porque o somos de Dios o no somos de Dios. Y entonces hay una porción en la Escritura que le sucedió a uno de los discípulos de Cristo. Y en el mismo tiempo tuvo dos pensamientos. Un pensamiento del Espíritu Santo y un pensamiento de Satanás. Pero él no pudo discernir porque estaba entonces todavía en proceso de conocimiento de aquel que lo llena todo. Y vamos a la Escritura y esa Escritura nos va a enseñar algo importante. Es la confesión de Pedro cuando dice la Escritura que Jesús les preguntaba, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta Escritura está en Mateo capítulo 16, verso 13. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, el Cristo. Otros dicen que es Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso dice la gente que eres tú. Y entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La gente tiene sus pensamientos en ese tiempo y decían, no, pues Él es Juan el Bautista. Otros decían, no, Él es Elías.
Otros decían, no, es Jeremías. Otros decían, es alguno de los profetas. Eran los pensamientos de la gente. Ninguno estaba correcto. Y por eso Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes vosotros, quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un pensamiento a una respuesta que Dios hizo al hombre. ¿Quién dicen la gente que soy? Y Pedro contestó correctamente en su pensamiento y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pensamiento de Dios, porque Dios lo confirmó y le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pensamientos de Dios. Pero en el mismo pasaje más adelante vemos cuando Jesús le dice a sus discípulos que le era necesario subir a Jerusalén. Ahí en el verso 21 del mismo capítulo 16 de Mateo, sigue diciendo la Escritura que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo le estaba revelando sus pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre, porque el hombre no sabía lo que iba a pasar, pero Cristo le estaba revelando los pensamientos íntimos. Y entonces viene un pensamiento contrario a los pensamientos de Cristo a través de Pedro. Y dice la Escritura, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Eran los pensamientos de Pedro. Y apartó al Señor Jesús y se lo dijo. Y entonces dice la Escritura, pero Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Le acababa de decir, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le acababa de decir Cristo a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Pensamientos de Dios. Pero después lo reconviene y le dice, no subas a Jerusalén, porque entonces vas a ser muerto, vas a ser maltratado, vas a padecer, porque Cristo le había revelado sus pensamientos a los discípulos. Y Cristo, la palabra, que conoce los pensamientos del hombre, que conoce los pensamientos del maligno, se dio cuenta que los pensamientos que Pedro tenía en ese momento eran pensamientos de Satanás, pensamientos del diablo, pensamientos de maldad, porque el diablo sabía que Cristo iba a derrotarlo en la cruz del Calvario. Porque Él venía a salvarnos, vino, cumplió la Escritura. Y en el acta de los decretos que estaba escrito, maldito aquel que muera en un madero, Él, por la Escritura, se hizo maldición en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para acabar con la maldición, para clavar el acta, los decretos, para clavar los mandamientos
y preceptos que eran contrarios para la salvación del hombre, para el alma preciosa del varón. Porque entonces la palabra de Dios, el acta de los decretos, fue clavada en la cruz del Calvario. Y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados y sanados. Esa paz que ahora tenemos en Cristo Jesús, Él nos la dio. Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y Él guarda nuestros pensamientos, como dice la Escritura, en completa paz. Cuando perseveramos en Él, cuando confiamos en Él, cuando sabemos que Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro refugio, el Dios en quien confiamos. La pregunta es, ¿de quién son sus pensamientos? ¿De quién son mis pensamientos? ¿Están en Cristo o están en el mundo y son de Satanás? Tenemos que discernir. No todo lo que el hombre piensa es de Dios. No todo lo que el hombre piensa es correcto. Por eso dice la Escritura que nosotros tenemos que traer cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de lo que es la palabra de Dios. Cautivos a los pies de Cristo. Sometidos los pensamientos del hombre a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra boca, cuando los pensamientos vengan, sean sometidos y no tengamos nosotros que hablar cosas en pensamiento, en voz audible, cosa que es aborrecible delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay una porción de la Escritura que nos enseña que los pensamientos del hombre, cuando no son en Cristo, son abominación al Dios Todopoderoso. ¿Dónde está eso? Vamos a ver la Escritura. Dice, Isaías 55. Fíjese lo que dice. En el verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es un mandamiento escrito. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice la Escritura, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Volvámonos a Dios. Dice, ¿por qué? Él entonces tendrá de nosotros misericordia y al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar de Dios. Porque tenemos que darnos cuenta de que los pensamientos que tenemos nosotros a veces no son agradables al Señor. Vemos, pensamos y decimos. No ponemos guarda en nuestra boca. Difícilmente el hombre puede domar su lengua. Y empieza a pensar lo que está viendo y empieza a criticar. No juzguemos, para que no seamos juzgados. Tenemos que nosotros hacer de acuerdo a esto que está escrito. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios, dice, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Mi amigo, mi hermano, la palabra de Dios vino para hacer en nosotros
una limpieza total. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para hacer en nosotros, cuando morimos, el hombre viejo, una vida nueva, un nuevo pensamiento, pensamientos distintos a los pensamientos del mundo, pensamientos distintos a aquellos que vienen del diablo. Porque si somos hijos del Señor, entonces buscamos las cosas de arriba. Dice que debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo. Y el único nombre que nos da luz al corazón, al sentimiento, al pensamiento, al querer y al hacer, es Cristo Jesús. El único nombre que fue dado a los hombres, en el cual podemos ser sabios, en el cual podemos ser salvos, en el cual podemos poner toda nuestra fe, todo nuestro pensamiento, toda nuestra confianza, porque entonces Él guardará en completa paz nuestros pensamientos y nuestra vida, esa vida que tenemos que vivir, que debe ser agradable al Señor, esa vida con pensamientos de paz y no de guerra, con pensamientos de amor y no de odio, con pensamientos de justicia y no de injusticia, con pensamientos rectos y no torcidos, con pensamientos puros y no perversos. Mi amigo, mi hermano, ¿cuáles son los pensamientos suyos y cuáles son mis pensamientos? Es una pregunta que tenemos que hacerla todos los días de nuestra vida, porque dice la Escritura que como somos en pensamiento, así seremos en nuestra vida. Hay una porción de la Escritura que está en Proverbios, capítulo 23, verso 7, que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El hombre actúa, habla de acuerdo a lo que está en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de los pensamientos que están en el corazón, según sean, va a ser el actuar del hombre. Y Él conoce nuestros pensamientos. Todo está desnudo delante de Él. La palabra de Dios es tan clara, es tan real, tan verdadera, que penetra en nuestra alma, en nuestro espíritu, y discierne los pensamientos del corazón y nos hace entender si estamos bien o estamos mal. Cuando estamos delante de la palabra del Señor, estamos desnudos, porque no hay cosa creada delante de la palabra que no venga a ser revelada en lo bueno o en lo malo. Jesús conocía los pensamientos de todos aquellos hombres que estaban delante de Él. Y cuando estaban los pensamientos mal, Cristo los enfrentaba. Cuando vino la multitud y trajo a la mujer adúltera y la postró delante del Señor, venían ellos porque ellos venían pensando que esa mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio debería de morir. Y la trajeron a Jesús, ¿sí? La trajeron a Jesús y la postraron delante del Señor. Y le dice: ¿tú qué dices, Señor? Y entonces Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces Jesús empezó a escribir en la tierra. Se inclinó y empezó a escribir sus pensamientos. Pero esos pensamientos no fueron revelados. Solamente les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Y entonces cada uno se empezó a ir. Dice la Escritura, desde el mayor hasta el menor. Y la mujer estaba ahí delante de Jesús llorando porque sabía que era pecadora, porque sabía que merecía morir. Pero estaba callada, esperando misericordia del Señor. Y los pensamientos del Señor siempre son misericordia. Y volteó Jesús y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que pensaban que tú eras pecadora? Dijo, no están, Señor, se han ido. ¿Y sabe por qué se fueron, mi amigo, mi hermano? Porque todos habían pecado en pensamiento. Porque decía Jesús, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ha adulterado. Pecamos con el pensamiento. Y todos estaban con pensamientos pecaminosos, deseando la mujer de su prójimo, pensando cosas equivocadas, pero no se ven. Hay pensamientos malos que no se ven. Pero entonces ellos se fueron y dejaron a la mujer. Y Jesús les dijo, yo tampoco te acuso, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ellos. Te perdono, ve en paz y no peques más. Todo pensamiento da origen a la maldad o a la verdad en Cristo Jesús. Y el pecado empieza en la mente del hombre. Cuidemos que pensamos y cuidemos que decimos. Este es su programa, Camino de Salvación. Y la salvación está en Cristo Jesús. El Señor guarde sus pensamientos y los míos en completa paz. Amén.